Imagina que estás dentro de un submarino. No hay ventanas, no hay cielo, no hay salida fácil. Encima de ti hay más de 100 metros de agua helada. Afuera, el mar está oscuro. Adentro, todo es metal. Pasillos estrechos, con puertas, ruido de máquinas, aire compartido por más de 100 hombres. Ahora imagina que, en cuestión de segundos, una explosión sacude todo el submarino. Las luces fallan, el metal se dobla, el agua empieza a entrar. Y antes de que puedas entender qué está pasando, una segunda explosión, mucho más fuerte, destruye la parte delantera. La mayoría de la tripulación muere casi al instante, pero no todos. En la parte trasera del submarino, 23 hombres siguen vivos, heridos, atrapados sin poder salir, sin saber si alguien arriba entiende que todavía están ahí. Y debajo del mar, en la oscuridad, uno de ellos empieza a escribir una nota, no para pedir fama, no para contar una historia, sino para dejar prueba de que seguían vivos. En el año 2000, el submarino ruso Kursk se hundió durante un ejercicio naval. Durante días, el mundo entero esperó noticias. Las familias exigían respuestas. Los equipos de rescate intentaban llegar, pero bajo el mar, el tiempo ya estaba corriendo de otra manera. Esta es la historia de un submarino destruido, de 118 hombres que no regresaron y de 23 tripulantes que sobrevivieron al desastre inicial, solo para quedar atrapados en el fondo del mar. Abramos el expediente. Bienvenidos a Expediente Secreto. Expediente Secreto. Capítulo 1. El Kursk. El Kursk era uno de los submarinos más poderosos de Rusia. Un submarino nuclear de gran tamaño, construido para operaciones militares y diseñado para moverse bajo el agua sin ser detectado. No era una embarcación frágil, no era un submarino viejo sin importancia, era una máquina enorme, pesada e intimidante. Pero incluso una máquina sí puede convertirse en una tumba si algo falla en el lugar equivocado. El 12 de agosto del año 2000, el Kursk participaba en ejercicios navales en el mar Barents. Para la tripulación, debía ser una operación controlada, un entrenamiento, una rutina militar. A bordo iban 118 hombres, marinos oficiales, técnicos y especialistas. Todos sabían que trabajar bajo el mar era peligroso, pero también confiaban en el submarino. También confiaban en su entrenamiento, en la estructura del submarino. Confiaban en que, si algo ocurría, habría protocolos. Pero bajo el mar, la confianza no siempre alcanza. Ese día, el Kursk se preparaba para lanzar un torpedo de práctica. Y entonces salió algo mal. Capítulo 2. La explosión. La primera explosión ocurrió dentro del submarino. La explicación oficial apunta a un fallo en un torpedo. ¿Una falla técnica? Sí, pero dentro de un submarino, una falla técnica puede ser una sentencia de muerte. No hay distancia segura, no hay ventanas, no hay una salida rápida, no hay forma de correr lejos del peligro. Todo sucede dentro de un cilindro de acero rodeado de agua y presión. Después de la primera explosión, el submarino perdió estabilidad y golpeó el fondo del mar. Entonces vino la segunda explosión, mucho más fuerte. La parte delantera del Kursk quedó devastada. Los compartimientos frontales fueron destruidos. Muchos hombres murieron sin tiempo de reaccionar. Para ellos, probablemente todo terminó en segundos.
Pero en la parte trasera del submarino, el desastre no había terminado. Apenas estaba empezando, porque 23 hombres seguían vivos. Capítulo 3. Los sobrevivientes. Los sobrevivientes se reunieron en el 9º compartimiento, en la parte trasera del submarino. Ese lugar se convirtió en su último refugio. No era seguro, no era cómodo, no era una salvación. Solo era el único espacio que todavía les permitía respirar. Imagínalo. La parte delantera del submarino está destruida. No sabes exactamente qué pasó. No sabes cuántos compañeros murieron. No sabes si el agua va a llegar hasta donde estás. No sabes si el aire alcanzará. No sabes si alguien vendrá. Y aún así sigues vivo. Ese es el horror del Kursk. No solo la explosión, no solo el hundimiento, sino la espera. Porque esos 23 hombres no murieron sin saber. Tuvieron tiempo para entender que estaban atrapados. Tuvieron tiempo para escuchar el silencio del submarino. Tuvieron tiempo para esperar un rescate. Entre ellos estaba el teniente Dmitry Kolesnikov. Tenía 27 años y en medio de esa oscuridad escribió una nota. Capítulo 4. La nota. La nota de Kolesnikov cambió la forma en que el mundo entendió la tragedia. Durante los primeros días había incertidumbre. Tal vez todos habían muerto al instante. Tal vez no hubo sufrimiento. Tal vez el desastre había terminado con las explosiones. Pero la nota demostró otra cosa. Demostró que 23 hombres habían sobrevivido al inicio. Demostró que se reunieron después del accidente. Demostró que no podían salir. Y una de las partes más duras es que Kolesnikov escribió que lo hacía a ciegas. Eso significa que la oscuridad era casi total. No estaba escribiendo en calma, no estaba escribiendo para un informe, estaba dentro de un submarino hundido con compañeros atrapados a su alrededor, sin saber si alguien leería esas palabras algún día. La nota decía, en pocas palabras, algo terrible. Seguimos vivos. Estamos en el 9º compartimiento. No podemos salir. Ese papel se volvió una voz desde el fondo del mar. Una prueba de que la tragedia no había sido instantánea para todos. Una prueba de que hubo espera. Y eso hizo que el caso todavía fuera más insoportable. Capítulo 5. Arriba. Mientras los hombres seguían bajo el mar, en la superficie empezó la confusión. La Marina rusa sabía que algo había ocurrido, pero la información avanzó lentamente. Había versiones incompletas, había silencio, había mensajes que no daban claridad. Y para las familias, cada hora sin respuesta era una tortura. No sabían si sus hijos, esposos o hermanos estaban muertos. No sabían si estaban heridos. No sabían si estaban esperando ayuda. Rusia intentó rescatar el submarino con sus propios medios. El problema era que llegar a un submarino hundido no es como abrir una puerta. Había que ubicarlo bien, acoplarse a la escotilla, trabajar bajo presión, lidiar con el frío, la profundidad y las condiciones del mar. Los intentos fallaron, y mientras fallaban el tiempo seguía pasando. Otros países ofrecieron ayuda, entre ellos Reino Unido y Noruega. Pero esa ayuda no fue aceptada de inmediato. Esa demora se convirtió en una de las partes más criticadas del caso. Porque bajo el mar, cada hora era aire perdido, cada hora era frío, cada hora era una posibilidad menos. Capítulo 6. La espera. No sabemos exactamente cuánto tiempo sobrevivieron los 23 hombres. Algunos reportes señalan que probablemente murieron en cuestión de horas por el deterioro del aire, el humo y el monóxido de carbono.
Pero el dato central sigue siendo el mismo. No murieron todos al instante. Hubo hombres vivos después del hundimiento, hombres atrapados en un compartimiento oscuro, hombres que sabían que el submarino estaba en el fondo del mar, hombres que quizás escuchaban ruidos y trataban de distinguir si eran señales de rescate o solo metal moviéndose. Estar atrapado bajo el mar tiene una crueldad distinta. Si estás atrapado bajo tierra, puedes imaginar que alguien cava. Si estás perdido en una montaña, puedes imaginar que alguien camina hacia ti. Pero bajo el mar no hay manera de abrirte paso. No puedes romper el casco, no puedes nadar hacia la superficie desde esa profundidad. No puedes gritar. No puedes hacer que tu voz atraviese el agua, el acero y el silencio. Solo puedes esperar. Y esperar en un lugar así también consume oxígeno. Capítulo 7. Las familias. En tierra, las familias empezaron a desesperarse. Querían información clara. Querían saber si había sobrevivientes. Querían saber por qué el rescate no avanzaba. Querían saber por qué no se aceptaba toda la ayuda posible desde el principio. Pero las respuestas eran lentas, y cuando una familia no recibe respuestas, empieza a imaginarlo todo. La muerte rápida, el sufrimiento, la espera, la posibilidad de que todavía haya tiempo. El Kursk dejó de ser solo un accidente militar, se convirtió en una crisis pública. El mundo empezó a mirar, las familias empezaron a reclamar y el gobierno ruso quedó bajo presión. Porque la tragedia no estaba ocurriendo en un lugar desconocido, el submarino estaba localizado. Había países dispuestos a ayudar, había familias mirando. Y aún así, el rescate no llegaba a tiempo. Esa es la parte que hizo que mucha gente no solo sintiera tristeza, hicieron que sintieran rabia. Capítulo 8. Demasiado tarde. Cuando finalmente buzos noruegos lograron abrir la escotilla exterior, ya no había sobrevivientes. El Kursk estaba muerto. El submarino se había convertido en una tumba en el fondo del mar. Después vendría la recuperación, la investigación, los informes, las explicaciones técnicas. Pero nada de eso podía cambiar lo que la nota había revelado. 23 hombres habían estado vivos. 23 hombres habían llegado al 9º compartimiento. 23 hombres habían esperado. Y ahí nació la pregunta más incómoda de todo el caso. ¿Pudieron salvarlos? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Algunos expertos creen que probablemente murieron demasiado pronto para que cualquier ayuda externa llegara a tiempo. Tal vez el daño era demasiado grande. Tal vez el aire se volvió mortal en pocas horas. Tal vez, solo tal vez, el 9º compartimiento ya estaba condenado desde el inicio. Pero también quedó la sensación de que la reacción fue lenta, que la ayuda extranjera se aceptó tarde, de que hubo más preocupación por controlar la información que por admitir la gravedad del desastre. Y cuando existe esa duda, el dolor cambia. Ya no es solo el duelo. Ahora es sospecha, es rabia. Es la idea de que tal vez, aunque fuera una posibilidad mínima, alguien pudo haber llegado antes. Capítulo 9. El submarino regresa. Más de un año después, el Kursk fue levantado del fondo del mar. La imagen era impresionante. Un gigante de acero regresando desde la profundidad. Pero ya no era símbolo de poder. Era evidencia, era una tumba, era memoria. El frente del submarino había quedado destruido por las explosiones. El resto fue llevado para investigación. Se recuperaron cuerpos, se revisaron daños, se buscaron respuestas. La conclusión oficial señaló un torpedo defectuoso como origen del desastre. Una falla dentro del armamento. Una reacción que provocó la primera explosión y después la segunda. Pero para las familias,
Ninguna explicación técnica era suficiente. Porque un informe puede explicar una explosión, pero no puede explicar lo que se siente saber que alguien que amabas estuvo vivo después. Un informe puede decir que falló, pero no puede borrar una nota escrita en la oscuridad. Y no puede borrar la imagen de 23 hombres esperando bajo el mar. Capítulo 10. El expediente. La historia del Kursk es aterradora porque no necesita monstruos. No necesita misterio sobrenatural, no necesita una teoría imposible. Su horror está en algo más real. Un submarino que debía proteger a sus tripulantes terminó encerrándolos. Una máquina diseñada para sobrevivir bajo el mar se convirtió en una prisión. Un grupo de hombres que sobrevivió a la explosión quedó atrapado en el único lugar donde todavía podían respirar. El Kursk dejó muchas preguntas. Sobre tecnología, sobre errores, sobre orgullo militar, sobre decisiones políticas, sobre rescates tardíos. Pero la pregunta que más pesa es humana. ¿Qué se siente seguir vivo cuando todo a tu alrededor ya está perdido? Porque esos hombres no estaban simplemente desaparecidos, estaban abajo, encerrados, esperando. Y uno de ellos escribió para que el mundo supiera que, al menos por un tiempo, todavía estaban ahí. La tragedia del Kursk no es solo la historia de un submarino hundido, es la historia de 118 hombres que salieron a una misión y nunca volvieron. La historia de una explosión que destruyó la parte delantera, de 23 sobrevivientes reunidos en la oscuridad, de familias esperando respuestas, de un rescate que llegó demasiado tarde y de una nota que hizo imposible decir que todos habían muerto al instante. Esa nota no era una teoría, no era una explicación oficial, era una voz desde el fondo del mar, una forma de decir: seguimos vivos, estamos aquí, no podemos salir. Ahora la pregunta es para ti. Si estuvieras atrapado bajo el mar, sin luz, sin salida, con el aire acabándose y sin saber si alguien llegará a tiempo, ¿qué crees que pasaría por tu mente? Esto fue Expediente Secreto. Si te gustan las historias reales que parecen imposibles, suscríbete porque todavía quedan muchos expedientes por abrir. Hasta la próxima.